Buenos días a todos. Muchas gracias a todas las personas que están con nosotros conectadas el día de hoy en este tercer día del Tax Week. Como les hemos mencionado, la temática de este evento son las normativas internacionales y qué impacto tienen en nuestra región. A través de los últimos 2 días hemos estado en diferentes conversatorios a donde hemos podido ver temas sobre regímenes especiales y también hemos podido ver temas sobre los precios de transferencia. Además de eso, el día de hoy vamos a estar conversando sobre los principales problemas en temas aduaneros, cuáles son las dudas de valor, clasificaciones arancelarias y dudas de origen. Así que van a poder estar conociendo un poco más sobre todos estos temas de gran importancia en toda la temática de impuestos. Para las personas que se están conectando por primera vez con nosotros, Arias es una firma centroamericana única en la región, ya que tenemos 7 oficinas a través de 6 países, incluyendo El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Además de eso, nuestros abogados son expertos en diferentes áreas de práctica. Contamos con 42 socios y más de 130 asociados que se especializan a través de más de 35 áreas dentro de la firma. Así que eso, digamos, es un poco sobre nosotros como firma. Además de eso, quiero presentarles a nuestro moderador del día de hoy, quien va a ser René García. Él es asociado senior en El Salvador y forma parte del Departamento de Impuestos en este país. Además, quiero aprovechar para indicarles que al puro final de este conversatorio va a haber un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas, así que si en el proceso del conversatorio les surge alguna duda, la pueden poner en el chat y nosotros vamos a abrir ese espacio al puro final. Igual, si levantan la mano, al puro final vamos a dar ese espacio para poderles abrir el micrófono y que ustedes puedan realizar sus preguntas. Así que muchas gracias. Los dejo con don René, quien nos va a estar conversando un poco más y va a estar moderando este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Monique, por su presentación. En este día jueves 16 de noviembre de 2023 estaremos abordando este tema sobre los principales problemas en temas aduaneros. Uno de ellos es el valor aduanero, la clasificación arancelaria y el origen de las mercancías. Pero además hemos considerado importante por su actualidad y relevancia abordar también el tema de la unión aduanera. A continuación, de mi parte, haré una breve introducción sobre esos temas, iniciando por hacer relación a que los países dentro de su vida económica realizan actividades de comercio exterior. Tanto exportan mercancías como las importan. Usualmente, en el caso de El Salvador, la balanza comercial es negativa, es decir, realiza más importaciones en comparación de sus exportaciones. En este caso de las importaciones, los importadores deben de pagar impuestos que se denominan derechos arancelarios a la importación. Estos derechos arancelarios y su tarifa, el arancel aplicable, se encuentran regulados en el sistema arancelario centroamericano, que contiene aranceles que por lo común son del 0%, 5%, 10% o 15%. Pero en la parte segunda del sistema arancelario centroamericano, los países de Centroamérica se han reservado que para ciertos productos establecen tasas o aranceles superiores, que van desde el 30, 40 o en algunas ocasiones excepcionales hasta más. Para establecer estos derechos arancelarios a la importación es bien importante conocer sobre estos temas que vamos a platicar este día, sobre el valor, que es la base imponible, o la cantidad sobre la cual se aplica la tasa o el arancel correspondiente. Según el GATT de 1994, es el valor realmente pagado
o por pagar por la mercancía cuando se exportan hacia el país de importación. Por otra parte, también es de vital importancia para el comercio exterior el conocimiento de la nomenclatura, de la clasificación arancelaria, que es el proceso de identificar de una lista de mercancías cuál es la que estamos importando. Esta lista de mercancías está estructurada con códigos numéricos, descripciones y el arancel o la tasa aplicable. También otra cosa relevante es el origen de las mercancías, es decir, el país de donde la mercancía es originaria. Y esto es relevante para establecer si aplica esta mercancía para gozar de beneficios arancelarios, ya sea tasa 0% o una tasa reducida, en base a los distintos tratados internacionales que tienen nuestros países. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica, está vigente el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, que establece los beneficios, y el Reglamento Centroamericano sobre el origen de las mercancías, que da las disposiciones sobre cuándo vamos a considerar, bajo qué requisitos, que una mercancía es de origen centroamericano. ¿Cómo se podrían presentar estos problemas en estos temas? Es que el importador tiene el derecho o la facultad y la obligación de presentar una declaración de mercancías. En esta declaración de mercancías, pues él hace una autoliquidación. Se calcula cuál es el impuesto a la importación aplicable. Para esto, también la autoridad aduanera tiene la facultad de fiscalizar, tanto hacer una verificación inmediata en el despacho como una verificación posteriormente. Y a raíz de estas verificaciones pudiera llegar la Dirección General de Aduanas o la autoridad aduanera que corresponda a determinar que el importador ha dejado de pagar derechos arancelarios a la importación y cobrar multas. Por si llegara a establecer un valor en aduana superior al declarado o una clasificación arancelaria distinta a la que corresponda una tasa mayor de derechos arancelarios. También por eso es importante conocer la manera de cómo establecer correctamente el origen de una mercancía, porque la autoridad aduanera, las autoridades aduaneras de nuestros países tienen facultades para verificar el origen y puede declarar que una mercancía no es originaria del país que se declaró y en consecuencia perder los beneficios y proceder en contra del importador de las mercancías para cobrarle los derechos arancelarios que hubiera dejado de pagar. En el tema de la unión aduanera también, que lo vamos a abordar en esta fecha, pues se ha visto históricamente que los países han dado un avance, pero posteriormente retroceden. En este momento, pues la unión aduanera, que es básicamente la sustitución de dos o más territorios aduaneros por uno solo, está avanzando por parte de Honduras y de Guatemala. En El Salvador nos hemos quedado un poco atrás, pero según parece, en enero de 2004, de 2023, de 2024, perdón, se esperan avances ya para que El Salvador pueda implementar la FIDUCA y comenzar a trabajar en las aduanas integradas con Honduras y con Guatemala. No sin más comentarios introductorios, procedo de mi parte a la presentación de los panelistas que nos van a acompañar en esta mañana.
tenemos el agrado de contar con la presencia de los abogados que tienen una amplia experiencia en materia aduanera, quienes son Elisa Lax, asociada senior de Arias Guatemala; Valeria Osorio, asociada de Arias Honduras; Rolando García, senior counsel de Arias Costa Rica; y Uriel Valladares, asociado de Arias Nicaragua. Pues en este momento, sin perder más tiempo, vamos a proceder iniciando con el tema importante, porque es el que cuantifica el valor que se debe de pagar de derechos arancelarios a la importación. Es el valor, es la base imponible. Comenzamos con el tema del valor en aduanas. Y formulando la pregunta, ¿qué aspectos relevantes se deben de considerar sobre el valor en aduanas? Cedo en este momento la palabra a Elisa para que nos comente sobre este particular. Excelente, muchas gracias René y buenos días a todos. Me disculpo si escuchan un poco de sonido, creo que soy en un área donde hay mucho movimiento por el momento, pero respecto al valor en aduanas, puedo darle la perspectiva desde Guatemala. Les puedo considerar de que cómo hemos trabajado actualmente con la administración tributaria, que es la encargada de verificar este tema acá. Como bien René mencionó, este es el procedimiento mediante el cual se aplica sobre las mercancías importadas la forma en que se va a determinar el valor realmente pagado y se va a sustraer la obligación aduanera al momento de la importación. Lo que vemos en la actualidad acá es que la administración aduanera sí tiene la curiosidad y la duda razonable de saber si lo que se le está declarando es el valor correcto de las mercancías. Es por eso que genera audiencias de valor y cuestiona lo que los importadores y los contribuyentes están declarando a través de las declaraciones de valor en aduanas, que bien sabemos este es el documento que se incorpora a una declaración aduanera y es el justificante para poder evidenciar cuál es el precio realmente pagado. Así que algo que tenemos que considerar al momento de llenarlo son todas esas condiciones específicas que tiene una declaración de valor. Hay que agregar los cargos extras, los costos, comisiones, si se pagan regalías, si hay alguna licencia por uso de marca y demás, porque todos estos, con sus excepciones, van a conformar realmente lo que es el valor en la aduana y lo que se va a pagar en concepto de una obligación aduanera. Esta obligación aduanera considera tanto los derechos a la importación como el impuesto al valor agregado, porque al final de este, que es el valor en aduanas, va a ser la base imponible para poder determinar las dos obligaciones que acabo de identificar. Algo que puedo agregar es que en Guatemala lo que ha sido un poco challenging para todos nuestros contribuyentes es que tienen que probar cómo han no solo con la declaración de valor aduanera, sino que también con la documentación contable que tienen en sus registros. Nuestra ley permite que podamos, a partir de la importación, en 2 meses siguientes, registrar contablemente exactamente todo lo que se ha importado y lo que se ha pagado en impuestos. Pero la aduana, al momento de emitir las audiencias aduaneras, ha solicitado que se cuente con toda esta información contable desde el día 1. Este ha sido el reto para los contribuyentes actualmente. Podría decirles que como ventaja poseen esos 2 meses, pero siempre es importante considerar cada uno de los detalles y herramientas que forman el valor aduanero para determinar cuál es el valor realmente pagado y que no se utilice otro de los métodos considerados en los acuerdos de valoración del GAT. Gracias, René. Muchas gracias, Elisa. Cedo la palabra a Valeria para que nos comente sobre este tema desde la perspectiva de Honduras.
Muchas gracias, René. Muy buenos días a todos. Bueno, en Honduras, principalmente el detonante viene para el inspector aduanero al momento de revisar la documentación, principalmente lo que es la factura, ¿verdad? Igualmente con el llenado del formulario, en caso de que no se hayan incluido si existen regalías, etcétera, dentro del llenado del formulario de declaración aduanera. De igual forma, existe lo que es el sistema automatizado de rentas aduaneras de Honduras, y es aquí donde el agente aduanero tiene que en línea someter toda la información en referencia al producto que se está importando. Entonces, desde ese momento, el sistema SARA, como se conoce en Honduras, puede generar una alerta si el completado de la información y del formulario es errónea, ¿verdad? También, pues, el inspector aduanero tiene un periodo de 72 horas para hacer cualquier requerimiento en caso de dudas de valor. Si dentro de este periodo de tiempo no se notifica que existe un requerimiento, se deberá de liberar la carga. De igual forma, es importante mencionar que una vez se hace un requerimiento, pues se debe de presentar toda la documentación para acreditar el verdadero valor de la mercancía, y tendrán un periodo de 10 días en caso de que tengan toda la documentación en Honduras y un periodo de 30 días si tienen que venir del extranjero, ¿verdad? Posterior a eso, existen 15 días para aceptar o denegar el traspaso de la mercancía. ¿Qué sucede? Que muchas veces lo que sucede es que el Incoterm hace que varíe el precio de la factura, y esto es lo que genera la duda de valor para el agente, ¿verdad? De igual forma, si se deniega el traspaso, aquí es donde viene el aspecto económico que afecta mucho al usuario, ya que existe una multa de $900 más el 50% del impuesto que se dejó de pagar. Además de eso, que tienen que pagar el impuesto verdadero que ha solicitado el agente, ¿verdad? De igual forma, otro problema que han encontrado muchos usuarios es que existe mucha arbitrariedad al momento de que el agente determine cuál es el valor de la mercancía. Entonces, eso ha generado mucha molestia de parte del usuario. De igual forma, además de lo que es la multa, el problema es que esto se genera más costos en estadías, en almacenaje, en cambios de movilización en cuanto al transporte, y esto genera un mayor costo para los usuarios. En general, esto creo que es el reto más grande en Honduras, que es el tiempo que demora poder resolver, ya que muchas veces la autoridad demora mucho más del tiempo que deberían de estar tomándose para resolver un asunto de valor. Gracias, Valeria. Uriel, desde la perspectiva de Nicaragua, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, buenos días a todos. Por parte de Nicaragua, primero me gustaría retomar que nuestras reglas para determinación del valor en aduana también obedecen a estos tratados internacionales que como región hemos suscrito. Y en el particular de Nicaragua, la autoridad aduanera ha publicado una circular técnica, la número 135/2011, mediante la cual se resumen las reglas generales que son aplicables a todo proceso relevante sobre comprobación o investigación del valor en aduana de una determinada mercadería. La parte sustancial obedece al GATT del 1994 y los plazos también obedecen al RECAUCA, por lo cual son muy similares a los que Valeria nos estaba explicando hace unos minutos. Algo que recalcar es los plazos establecidos para el usuario generalmente son muy cortos, especialmente para aquellos usuarios que requieren documentación soporte de proveedores o filiales en el extranjero. Entonces nuestra recomendación es tratar de tener siempre todo listo para el momento de la importación y conocer el tipo de documentos que puede requerir la autoridad. Por otro lado, retos a los que nos podemos encontrar en el día a día que hemos identificado. Primero, las autoridades aduaneras prestan especial atención a aquellos casos en que se hacen pagos
poco comunes, por ejemplo, un tema de pago de comisiones, regalías u otras prestaciones a las que están condicionadas las mercaderías que se pretenden importar, o incluso aquellas transacciones entre partes relacionadas, en cuyo caso es muy posible que la autoridad aduanera pretenda hacer algún tipo de investigación para confirmar el valor declarado. Y luego, el reto al que se pueden enfrentar en caso de duda de valor sería que la autoridad aduanera pretende utilizar otro método distinto al valor realmente pagado por pagar para la determinación del valor, como podría ser, por ejemplo, el valor de transacción de mercancías similares o idénticas, en cuyo caso lo difícil es que puede que en el proceso nos encontremos con una carencia de soporte o justificación sustancial del valor que la aduana pretende imponer, por lo cual nuevamente retomo, la recomendación siempre sería estar listos en tiempo y con todos los soportes. Muchas gracias. Gracias, Uriel. A continuación cedo la palabra a Rolando para que nos comente qué está pasando en este tema desde Costa Rica. Muchas gracias, René. Buenos días a todos los presentes y a los compañeros de la mesa. En el caso de Costa Rica, debemos partir del hecho de que Costa Rica ha venido enfrentando en los últimos años una crisis fiscal que ha venido tratando de apalear desde ciertas perspectivas, pero claramente la posición aduanera ha sido una bastante importante. Esto ha devenido en que la administración tributaria y consecuentemente la administración aduanera traten de buscar la manera de recolectar la mayor cantidad de impuestos posibles. Esto también ha repercutido ciertamente en las investigaciones que ha hecho la Dirección General de Aduanas en las transacciones comerciales internacionales que han entrado al país en los últimos años. Respecto del tema de valor, ciertamente el problema que yo quisiera puntualizar en este momento, particularmente para el tema de Costa Rica, es cuando existen diferencias entre el valor de la transacción y el valor que realmente fue declarado en la declaración de valor. Partiendo del artículo 254 de la Ley General de Aduanas, el valor de transacción va a tener que considerarse en valor CIF. Esto va a ser el valor pagado o por pagar de la mercancía, más el flete, más los seguros, más, en este caso, más la manipulación o la logística. Problema hay cuando, de alguna manera, existen otros rubros que se incluyen dentro de estos valores. Por ejemplo, como mencionaban los compañeros, la existencia de pago de regalías o derechos de uso de marca, cuando hay descuentos en la aplicación pues, de la factura que generan ciertamente una diferencia. Partiendo de estos elementos, la aduana, dentro de sus potestades de control inmediato, de control a posteriori, pues pueden requerir a los importadores pues la presentación de la documentación de soporte para poder ellos determinar si efectivamente lo declarado en la declaración de valor, que debemos recordar es una declaración jurada y por tanto cualquier información equivocada podría eventualmente considerarse un delito como tal y realizar sus propias averiguaciones y cálculos en determinar si efectivamente lo declarado es correcto o es incorrecto. La recomendación siempre es a los importadores tratar de mantener todas las cuentas de alguna manera claras, concisas, incluir todos los rubros que hayan invertido e incurrido para poder traer esa mercancía, incluyendo no solo el precio pagado o por pagar, los seguros, los fletes, sino comisiones, descuentos, regalías y cualquier otro rubro que hayan debido pagar para que en caso de que exista alguna discrepancia por parte de la autoridad aduanera, puedan eventualmente defenderse en un proceso de control a posteriori. Gracias, Rolando. Pasamos a continuación a nuestro siguiente tema, el de la clasificación arancelaria. Y para dar una breve introducción sobre el mismo, le cedo la palabra a Uriel. Gracias. Por lo que hace Centroamérica, como parte de los avances de nuestra región alineados a formar una unión económica,
entre otros acuerdos que se han suscrito en los años 80, algunos de los países centroamericanos suscribimos el convenio sobre el régimen arancelario y aduanero centroamericano, mediante el cual los países de la región acordaron hacer un esfuerzo conjunto para fortalecer el desarrollo de los sectores productivos, racionalizar el costo de la protección arancelaria, especialmente para el consumidor, y contribuir a la distribución equitativa de los beneficios y los costos que conlleva esta integración. Específicamente por lo que hace a las clasificaciones arancelarias de mercancía, los países centroamericanos han escogido, han retomado un sistema regional, el cual llamamos el Sistema Arancelario Centroamericano, el cual establece un sistema común de clasificaciones arancelarias con un total de al menos 8 dígitos y en algunos casos pudiendo ser hasta 12 dígitos, que permite identificar una sección, un título, una partida o una subpartida respectiva para cada mercadería que se pretende importar. En este SAC o el Sistema Arancelario Centroamericano se incluyen notas que ayudan a dilucidar la correcta aplicación de las partidas arancelarias y debiendo aplicar reglas generales como aplicar a los productos compuestos en primer lugar la subpartida más específica y cuando no sea posible en su defecto aplicar la partida a la que corresponda el material que les confiere su carácter sustancial. Luego, cada país establece en el SAC las tasas de los derechos arancelarios a la importación que corresponde pagar para las mercaderías bajo cada una de las partidas y subpartidas. Muchas gracias. Muchas gracias por esta breve introducción, Uriel. A continuación, vamos a escuchar a Elisa, que nos va a comentar sobre este tema que está pasando en Guatemala. Gracias. Respecto a la perspectiva guatemalteca, podría mencionar que lo que ha pasado o hemos visto, cuál es el comportamiento del servicio aduanero respecto a la clasificación arancelaria, es que tiende a generar audiencias de clasificación arancelaria a los contribuyentes para cambiarles dicha clasificación, moverlo de partida, ya sea porque a través de este movimiento retira el tratamiento arancelario preferencial bajo un tratado de libre comercio o porque al moverlo así el arancel aumenta. Con el aumento del arancel y quitar el tratamiento arancelario preferencial, lo que pretende la administración aduanera es recaudar aún más impuestos y tener pues una recolección aún mayor respecto a las obligaciones aduaneras y de lo que se está recaudando en las aduanas. ¿Cuál es la mejor defensa para el contribuyente? Si uno identifica bien cuál es la clasificación, si que bien podría decirse que es un trabajo estrictamente técnico de un agente aduanero, también existe una estrategia legal detrás de todo ello. Defenderse de una audiencia de clasificación arancelaria significa conocer a la perfección la mercancía que se está importando. Defender cómo se ha clasificado a través de la ciencia de la mercedología, porque es a través de ella que se puede identificar el qué, cómo, cuándo y por qué de la mercancía que se trae para justificar la clasificación que se le asignó al momento de traer dicha mercancía al país. Así que lo que hemos identificado es que a través de respaldar con una estrategia legal sólida y los medios de prueba correctos, las audiencias y las resoluciones que la SAT o el Servicio Aduanero ha emitido, hemos podido fundamentar correctamente una clasificación hecha por el contribuyente. Por lo general podemos agregar que también se necesitan dictámenes técnicos de las personas que conocen las mercancías y que se agreguen específicamente a todos los expedientes para que estos tengan un fundamento no solo legal, sino que técnico. La mejor defensa es estar preparado y conocer la mercancía que se trae al país. Gracias. Gracias, Elisa. Rolando, ¿cuáles son las perspectivas de Costa Rica en materia de clasificación arancelaria? Muchas gracias, René. En los últimos meses ha venido sucediendo alguna particularidad aquí en Costa Rica y partiendo de
el hecho que comentábamos anteriormente de la necesidad estatal, la administración ciertamente va a buscar esas maneras de tratar de buscar alguna falencia en el procedimiento que lleve a lograr eventualmente cambiar pues una partida para generar un aumento de los impuestos a pagar. Esto claramente conlleva no una situación meramente compulsiva, sino pues una investigación completa por parte de la administración aduanera en la investigación de los productos y los bienes que son importados. Particular complicación resulta cuando existe también una diferencia sustancial entre una clasificación arancelaria brindada desde un país de origen o un país exportador y existe diferencia de criterio cuando esa llega pues a Costa Rica. Costa Rica es de los países que mantiene un sistema arancelario de 12 dígitos abierto a la inclusión de impuestos adicionales, dependiendo ciertamente de la partida aplicable. Y hemos tenido casos en los cuales un mismo producto es considerado bajo una partida en el país de exportación y bajo otra partida en el país de origen, en este caso, perdón, de destino, en este caso, pues Costa Rica. Esto ciertamente puede llevar a la generación de procedimientos administrativos tendientes a, por un lado, lo que la administración llama la regularización de la situación aduanera, lo que implicaría ciertamente la reclasificación arancelaria y el pago de los impuestos debidos, lo cual puede darse de dos maneras, de manera voluntaria por parte en este caso, el importador, y si el importador se rechazara la propuesta de regularización, el inicio de un procedimiento administrativo. Existen herramientas dentro de la legislación costarricense que permitirían de alguna manera determinar, inclusive a priori, cuál sería la clasificación que la administración aduanera tendría como válida. Esto sería una solicitud de resolución anticipada ante el Departamento Técnico de la Dirección General de Aduanas, lo cual ciertamente reviste, pues en la mayoría de los casos, una facilidad para evitar potenciales multas y potenciales procedimientos, pero también puede ser un arma de doble filo, siendo que estas resoluciones no son de carácter vinculante, lo cual implicaría que los importadores deberían seguir utilizando la partida que resulte de esa resolución anticipada. Recomendaciones en estos casos ciertamente es iniciar un proceso a priori de revisión local de los productos para determinar su particular clasificación arancelaria. Como bien mencionaba Elisa, es un procedimiento bastante técnico, ya correspondiente a agentes aduaneros y expertos en merciología, los cuales ciertamente pueden ayudar a determinar esas partidas de previo para tratar de evitar potenciales procedimientos y sanciones en el futuro. Muchas gracias, Rolando, por estos comentarios que nos hacen ver la importancia del conocimiento de la nomenclatura y de la mercancía que estamos importando. Pues a continuación seguiremos con el tema del origen de las mercancías. Podemos pasar, por favor, a la siguiente lámina que se refiere al origen de las mercancías, y en esta vamos a hacer la pregunta: ¿cuáles son las principales incidencias que tiene la determinación de origen de las mercancías, que en un primer momento es realizada por el exportador, pero que también está sujeta a la verificación por parte de la autoridad aduanera? Y de esta manera cedo la palabra para que conteste a esa pregunta desde Guatemala a Elisa. Un gusto, René. Respecto a los temas de origen, podría mencionar que en Guatemala es un trabajo en conjunto entre el Servicio Aduanero y nuestro ente negociador de tratados internacionales, el cual es el Ministerio de Economía. Es a través de una revisión que hace el Ministerio de Economía y una verificación especial del origen de las mercancías, en las que realmente nuestra administración aduanera puede identificar si
se le rechaza o no el valor que se declaró en la aduana. Una vez que se ha rechazado o no el origen desde la perspectiva del Ministerio de Economía. Así es como normalmente, salvo que sea una cuestión obvia donde no haya un tratado de por medio donde se pueda acumular origen y demás, la administración aduanera siempre hace este tipo de audiencias de forma a posteriori, como lo regula nuestro RECAUCA. Envía el expediente al Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía, dependiendo del Tratado de Libre Comercio que se esté aplicando, se esté reclamando, hace una verificación o auditoría al importador, o el exportador o el productor del producto para verificar si realmente este cumple con las condiciones de origen que se han pactado bajo un tratado. Hay un plazo específico en el que se tiene que responder y normalmente los contribuyentes cuando suelen tener este tipo de solicitudes o requerimientos de información no le dan la importancia debida porque han considerado que no es la SAT, el servicio aduanero, quien está reclamando, sino que otra autoridad. Realmente esto es puro desconocimiento. Muchos contribuyentes han perdido origen y del derecho a poder reclamar origen sobre sus mercancías porque no le dan la prioridad a estas notificaciones que reciben. Así que es importante que conozcan cuáles son sus derechos y obligaciones al momento de declarar origen, porque nuestra administración sí está haciendo uso de las herramientas que tiene a su alcance, sí está haciendo las investigaciones. Si bien el Ministerio de Economía puede tomar un poco más de tiempo y no tiene la agilidad que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria, las investigaciones y los procesos de verificación de origen sí se realizan, sí se persiguen y sí se llegan a una conclusión o una resolución en la que el contribuyente tiene la potestad de poder adherirse o rechazarlo a través de los recursos del proceso administrativo ordinario aquí en la región. Aquí en Guatemala, lo siento. Entonces, ¿qué es lo que podría aportar? En el caso de Guatemala, hay que tomar en cuenta que este tipo de investigaciones se realizan, hay que tener la información a la mano y en el momento de recibir una de estas notificaciones hay que darle la importancia que merece porque no puede afectar solamente a una importación, también aplica a las importaciones de la misma mercancía dentro de los periodos fiscales no prescritos, es decir, desde este momento a 4 años para atrás. Creo que eso es lo importante y lo que se debería de llevar cada uno de ustedes respecto a cómo se hacen las verificaciones de origen en Guatemala. Gracias. Gracias, Elisa. Valeria, ¿qué nos puede comentar sobre el particular? Sí, muchas gracias, René. Pues como les comenté, uno de los problemas más grandes con los que contamos en Honduras es la arbitrariedad, de los inspectores aduaneros. Especialmente lo vemos en el tema de dudas de origen, es donde más común se ve, ya que hoy por hoy sabemos que debido al comercio internacional es tal vez un poco más difícil determinar el origen de un producto, ya que sabemos que a veces viene una parte de un país y luego es ensamblado en otro, entonces de aquí parten muchas veces lo que son las dudas de origen. También el problema que encontramos es, ya va más hacia un tema de la falta de experiencia que a veces cuentan los inspectores, ya que muchas veces están en estos puestos por favores políticos, desafortunadamente. Entonces esto hace que la determinación de si existe una duda de origen o no, no venga muchas veces de un lugar de experiencia. Entonces es aquí donde lo recomendable para el usuario hondureño es la experiencia con la que cuente el agente aduanero por el llenado de lo que es los formularios y tener toda la documentación a la mano para poder evitar llegar a un problema de dudas de origen, ya que, como mencioné anteriormente, el tiempo en que se resuelve una duda de origen puede llegar a ser bastante tardado, lo que genera pues costos adicionales. La multa es igual que en una duda de valor, que es del 50% del impuesto, de la tasa a pagar.
De igual forma, tendrían que pagar una multa de $900 más la tasa completa. Muchas gracias, Valeria. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema, Uriel? Bueno, por lo que hace a Nicaragua, primero, pues retomar cuál podría ser la consecuencia en caso de que haya una duda de valor o un no reconocimiento del origen de una mercadería específica. Pues básicamente sería el no reconocimiento de los beneficios que establece el Tratado de Libre Comercio o acuerdo internacional respectivo. Es decir, que se cobraría el arancel o el derecho arancelario respectivo que se hubiera pagado según la clasificación arancelaria de este, y también la posible implementación de algunas multas o sanciones administrativas, según establezca la ley. Ahora, casos de particular interés que en los últimos años hemos identificado, existe la posibilidad de que se empiece un proceso de investigación sobre la duda de valor de una mercadería en casos que son poco comunes en Nicaragua, como por ejemplo cuando un producto específico cumpla con todos los elementos formales de un tratado para su denominación de origen en un país contratante, pero por ejemplo el emisor de la factura o del BL o de alguno de los soportes que se van a entregar al momento de importación no tiene su domicilio de inscripción en un país contratante. Entonces, por el simple hecho de que esto es poco común, esto es algún tipo de alerta o catalizador para la autoridad aduanera para empezar algún tipo de investigación o pedir documentación adicional y entender mejor lo que está sucediendo. Y luego otro tema que es casi garantizado que habrá algún tipo de investigación es cuando existe un error por parte del usuario en su declaración de importación, ya sea un error de forma, un error en la clasificación arancelaria, o como pasa a veces en los temas de importaciones de bienes a granel, a veces es difícil determinar al momento de suscribir los documentos de compraventa el peso o cantidad exacta que se estará exportando y luego importando. Entonces, en caso de haber excedentes, a lo que nos hemos enfrentado es que a los soportes establecer un monto específico o una cantidad o peso específico de determinado producto, la autoridad aduanera generalmente su reacción es no aplicar el beneficio del Tratado de Libre Comercio a cualquier excedente. Entonces, este es el tipo de retos a los que nos podemos enfrentar en el día a día en Nicaragua. Muchas gracias. Interesante la experiencia que nos comparte, Uriel. Muchas gracias. Rolando, ¿qué nos puedes decir tú desde la perspectiva de Costa Rica? De la perspectiva de Costa Rica. Gracias, René. Yo creo que el mayor problema que se ve en Costa Rica es cuando existen dudas o existe una mala manipulación de el certificado de origen. Sabemos que puede haber dos tipos de certificado de origen dependiendo también del instrumento sobre el cual se esté trabajando, sea un certificado expedido por una autoridad o sea una autocertificación emitida por, en este caso, el productor de la mercancía en el país de exportación. Ciertamente, acá en Costa Rica la experiencia ha sido mayor con las autocertificaciones, las cuales son presentadas al momento de la importación para solicitar el trato preferencial en temas de aranceles. La autoridad aduanera ha venido también en desarrollo de sus capacidades de control a posteriori, también realizando sus propias investigaciones con respecto al origen de las mercancías. Ciertamente determinar el origen no puede llegar a no ser algo tan sencillo. Habría que ciertamente apegarse a las condiciones establecidas en cada uno de los instrumentos que se estén aplicando, pero que cumpla con, básicamente, ya sea con una clase de que los materiales sean propios del país o que el producto sea meramente nacido del país de origen, o que con la utilización de productos de materiales del extranjero haya una transformación sustancial que implique también pues el cambio de una partida pues arancelaria. Determinar estas cosas no es una tarea pues sencilla, más aún cuando ya el producto está terminado y está definitivamente importado, lo cual ciertamente lleva a un control más exhaustivo por parte de la autoridad aduanera para determinar que efectivamente la información que ha sido plasmada
en las autocertificaciones de origen, pues sea la adecuada y que no se esté tratando de evadir impuestos bajo el alegato de que se está en presencia de un producto que debe gozar de preferencia arancelaria. También herramientas existen en la legislación, inclusive en los mismos tratados internacionales, como son las resoluciones anticipadas de origen, que ya también vendrían a dar una seguridad a los importadores de que el producto que están importando con las características y la partida y los materiales o materias primas con los que están hechos, ciertamente cumplen con los requisitos de origen establecidos por un instrumento internacional. Muchas gracias, Rolando. Pasamos a continuación al último tema de esta mañana, que es el de la Unión Aduanera. Y El Salvador ha participado de los distintos procesos de integración centroamericana desde 1824 con la integración de la República Federal de Centroamérica hasta 1951 con la Organización de los Estados Centroamericanos, ODECA, y más recientemente con el Sistema de Integración Centroamericano. Eso es cierto. Pero también es cierto, como me decía un amigo hace unos 20 años que trabajaba en proyectos de la aduana, que El Salvador en este tema de la integración centroamericana y de la unión aduanera en específico, da un paso para adelante, pero también da 2 pasos para atrás después. Y así yo lo vi en el año 2019. La autoridad aduanera estaba implementando con un gran entusiasmo este proceso, trabajando en las aduanas integradas, inclusive la administración de impuestos internos tenía un departamento que se iba a encargar de controlar las fiducas, pero eso se detuvo. Se detuvo aquí en El Salvador. Sin embargo, hay 2 países que son Guatemala y Honduras que han seguido avanzando en el tema. En este momento vamos a escuchar para contestar esta pregunta de cuál es el estado actual del proceso de la Unión Aduanera Centroamericana en Guatemala, a Elisa. Gracias, René. Respecto a la Unión Aduanera Centroamericana, puedo decir que esto ha sido un caso de éxito en el país, con Honduras, por supuesto, que ha sido un trabajo en conjunto. Hemos sido incluso un caso de estudio en la Unión Europea. Han venido comisiones a verificar cómo funciona, porque pasamos de 10 horas en promedio, 15 horas en una aduana, a tan solo 25 minutos, 15 minutos, e incluso para aquellos que tienen aún más práctica, sé de casos que en 5 minutos se hace todo el movimiento logístico, aduanero y demás, cumpliendo con todo lo que se permite en este procedimiento de integración profunda. ¿Qué es lo que implica esto? Es que a través de la habilitación de nuestras 3 aduanas fronterizas, tenemos Aguascalientes, El Corinto y El Florido, hemos trabajado de una forma en conjunta con Honduras, cosechando realmente diferentes metas y resultados exitosos para lo que es la unión aduanera, porque se considera que las mercancías que están dentro de un listado de libre circulación pueden ser trasladadas a través de la fiducia, que cumple la función de ser una declaración aduanera y una factura, con un movimiento, una movilidad libre entre los países, de poder ser vendido entre las partes y comercializado de una forma ágil, sin necesidad de saturar las aduanas, sin necesidad de tanta burocracia, porque existe un procedimiento y un tratado establecido con Honduras que ha funcionado y que ha resultado en que también El Salvador, por ejemplo, a pesar de que ahorita no está activo, sí se ha trabajado de parte del Ministerio de Economía, que es la entidad o la autoridad ahorita encargada de parte de Guatemala para poder realizar estos procedimientos, que se inicien y que se incorporen más países de la región para tener toda una unión aduanera centroamericana en que se pueda trasladar desde Panamá a Guatemala todos los bienes y de una forma ágil para poder ser un principal punto de apoyo, ya que tenemos toda Centroamérica, estamos entre países que realmente
pueden considerar comprarnos y poder nosotros ser un centro de distribución, creo que sería completamente beneficioso, no solo para Guatemala, sino que para todos los países involucrados. Muchas gracias, Elisa. Valeria, ¿qué nos puede comentar acerca del estado actual del proceso de la Unión Aduanera Centroamericana? Sí, muchas gracias René y muchas gracias Elisa por los comentarios. Como dice Elisa, esto es de mucho beneficio para la región porque nos vuelve un mercado más competitivo y más atractivo para lo que es la inversión extranjera y así pues mejorar lo que es la economía de nuestros países. Desde que se inició la unión aduanera entre Guatemala y Honduras, se liberalizó el 75% del intercambio comercial entre ambos países. Y como menciona Elisa, lo más importante es la rapidez con la que se puede cruzar una frontera. Por lo tanto, en Honduras actualmente, uno de los retos que teníamos, que tenemos todavía, es mejorar la carretera que va en el sector occidente, más que todo a la frontera con el Florido. Entonces, actualmente se está trabajando en mejorar lo que es la conexión entre Honduras y Guatemala a través de esta frontera de parte del sector hondureño, ¿verdad? De igual forma, en el año 2021 se empezó a implementar lo que fue los certificados sanitarios y fitosanitarios de exportación transmitidos de manera electrónica. En cuanto a la relación con El Salvador, es importante mencionar que a partir de octubre de 2023 se hizo el lanzamiento para poder implementar una declaración anticipada de las mercancías originarias de Centroamérica llamada DUCA-F. Con esto lo que se busca es de igual forma disminuir el tiempo de espera en las aduanas, especialmente del lado hondureño, ya que desafortunadamente es donde más tiempo de espera se ha generado, debido a que en Honduras el tiempo de espera es aproximadamente de 15 horas, cuando en El Salvador únicamente era de 5 horas. Entonces lo que se está buscando es hacer esta declaración anticipada para poder agilizar lo que es el traspaso en la frontera. Muchas gracias, Valeria. Con esto cerramos el tema de la Unión Aduanera y pasaremos a continuación a un breve espacio también de preguntas y respuestas por parte de los participantes. Esperamos sus preguntas y para ir avanzando tenemos una pregunta ya. Si existen recursos administrativos y acciones judiciales que proceden contra las resoluciones que en materia de valor, clasificación arancelaria u origen emita la autoridad aduanera. Cualquiera de los panelistas nos pudiera acompañar con su respuesta. Podría contestar. Con mucho gusto. Ah, bueno, no, adelante, Uriel, por favor. Oh, ok. Nuevamente, cada país puede establecer sus particularidades en su legislación propia, pero en principio todos estos temas aduaneros en su gran mayoría están regulados en los distintos tratados o convenios que hemos firmado como región, particularmente el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento, en el que ya se regulan muchos de estos temas. Claro, luego pueden haber particularidades en cada legislación, pero en principio, especialmente en temas de, por ejemplo, dudas de valor, el mismo RECAUCA o el reglamento de este código establece los plazos para, por ejemplo, contestar algún requerimiento de información y luego, pues, los distintos procesos a seguir. Y luego el mismo RECAUCA establece que cada país debe establecer recursos administrativos, por lo menos 2, que serían el recurso de revisión y apelación, y ya luego tendrían pues acceso a las acciones ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces la respuesta sería sí, pues estas son las vías que tenemos, los procesos específicos a cada uno, los recursos administrativos y luego acciones especiales ante la Corte.
sin perjuicio de que algún otro de mis compañeros indique que es distinto en sus países. Excelente, Uriel. Gracias. Tenemos otra pregunta, si es sobre los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías importadas, si estas deben sumarse para determinar el valor en aduanas. En el Justo caso de quisiera Costa Rica contestar. ha sido criterio, perdón, Elisa, nada más No, para no, no, contestar muy brevemente, no, por ha favor. sido criterio de la administración aduanera que sí deben incluirse dentro de el cálculo para el sistema de valor. Ciertamente eso ha sido todo un tema para los importadores, y es el origen claramente de la mayoría de discusiones y de conflictos que se dan con la administración aduanera, por lo menos en temas de valor, si la inclusión de cánones y derechos de licencia deberían incluirse dentro del valor. Como comento, la posición de la administración aduanera es que sí, pero a esto tenido que analizarse caso por caso, porque puede haber elementos en los cuales deba considerarse que no, pero es algo a analizar caso por caso. Muchas gracias, Rolando. Por favor, Elisa, sus comentarios. Gracias a los dos. Definitivamente, solo quería agregar que en el caso de Guatemala, este tipo de cánones y regalías y demás que se tienen que pagar por las licencias de uso de marca, sí se tienen que incluir en nuestros DBAs, que son las declaraciones de valor en aduanas, pero al igual que el mismo caso de Costa Rica, ha sido realmente difícil poder determinar cuál es el precio establecido porque a veces las partes no han pactado esto específicamente en un contrato, sino que se sabe que tienen que pagarlo, han pactado formas de cómo determinarse, pero al no tener un valor específico en ese momento en la aduana, ha resultado en procesos que después abren audiencias de valor para cuestionar si es el valor realmente pagado o no por parte de la SAT. Muchas gracias, Elisa, y en ocasión y en honor al tiempo, ya vamos a ir finalizando y solo vamos a dar un espacio para unas recomendaciones y conclusiones que nos pudiera compartir, en este caso, Uriel, por favor. Sí, claro. Creo que luego de todo lo que hemos escuchado, cosas que podemos rescatar de todas las participaciones serían educarnos en materia de los derechos y obligaciones que tenemos como usuarios al momento de utilizar los servicios aduaneros en cada uno de nuestros países, conocer un poco mejor las reglas para determinar origen o incluso la parte técnica de nomenclatura de una determinada mercancía, apoyarnos de los expertos en estos temas. Y luego una recomendación general, estar tan preparado como sea posible desde el momento de la importación, porque nunca sabemos si desde la revisión inmediata que se hace nos van a hacer algún tipo de requerimiento de información o algún tipo de revisión. Entonces la idea es prever que la acción de la administración aduanera o tributaria probablemente va a ser solicitar información. Entonces tenerla a mano, tenerla a tiempo y luego tener mucho detalle con las declaraciones que presentamos. Creo que esa sería mi recomendación. Excelente, Uriel, y muchas gracias a ti y a todos los panelistas por habernos compartido en esta ocasión las experiencias desde la perspectiva de sus países. De esta manera, pues, doy por finalizado este evento y solo cedo la palabra para unas palabras de cierre y agradecimiento. Muchas gracias, René. Bueno, muchas gracias en realidad a todas las personas que se conectaron con nosotros, tanto a las que estuvieron en los 3 días como a las que se están uniendo el día de hoy con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado de este evento y que hayan podido conocer bastante sobre todos los temas de impuestos que están impactando a la región en este momento. Adicionalmente, quiero mencionarles que las grabaciones de estos paneles las vamos a estar haciendo públicas por medio de YouTube en nuestro canal de Ariel Law. Así que si los quieren consultar, lo pueden hacer sin ningún problema. Ya a partir de la próxima semana van a estar disponibles para que ustedes los puedan ver. Van a estar los 3 paneles, tanto el que estaba el primer día de precios de transferencia, también el del día de ayer que hablamos de regímenes especiales y el día de hoy que estuvimos hablando de los temas aduaneros. Además de eso, ya está público en nuestra cuenta de Spotify el
podcast que grabamos sobre los temas de OCDE y cómo está impactando a la región. Así que muchas gracias por conectarse con nosotros y por ser parte de este Tax Week.